Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a continuar con la parábola del sembrador. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo del 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La responsabilidad que todos tenemos cuando Dios nos llama es que cada uno de nosotros somos ese sembrador. Y la semilla es la palabra de Dios. Hay una responsabilidad que es compartir la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados. Al compartir la palabra no es necesario abandonar ninguna actividad. No es que si comparto la palabra debo de abandonar una actividad. No, usted va al gimnasio, usted va a montar bicicleta con todos sus amigos. En ese espacio podemos compartir la palabra. Porque el que va montando la bicicleta le va a contar que tiene una dificultad. Es una oportunidad para que compartamos la palabra. El sembrador somos cada uno de nosotros. Recuerda, no es necesario dejar de hacer actividades. En el trabajo, en la oficina, en los negocios, el amigo le cuenta las dificultades que hay en todas las áreas, la economía, la salud, la familia. Vamos y visitamos la familia. Hoy domingo en la tarde, el próximo fin de semana que es puente, se reúnen las familias y vuelve y le cuentan los problemas y dificultades. No nos podemos quedar callados. Cada uno somos el sembrador. Es dar la palabra. Mensajes de esta parábola es que cada uno somos ese sembrador para llevar la palabra que es viva y eficaz. Esa es nuestra responsabilidad, contarla. Y recuerda lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice que no nos debe dar vergüenza, no nos debe dar pena. Por favor, los amigos, la gente, le hablan a otras personas con mucha seguridad, con alegría, de que vayan donde un adivino, que echen un riego para un problema, que vayan y visiten una persona que lee las cartas, que pinte la casa de tales colores para que le llegue la energía a su hogar. Y lo dicen con una seguridad y una alegría y no les da pena contar nada de eso. Por favor, y nosotros, ¿por qué nos vamos a avergonzar de la palabra que es viva y eficaz, que es eterna y que es la verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cada uno de nosotros somos sembradores de la palabra de Dios. No nos debemos de avergonzar de la palabra. ¿Por qué? Porque el evangelio, la palabra de Dios, es poder de Dios. No nos imaginamos ni sabemos qué va a ser la palabra en la vida de una persona al nosotros sembrarla y luego regarla. Porque esa vida va a ser transformada y a su vez por medio de esa vida, familias. Entonces, nuestra responsabilidad es compartir la palabra. Uno de los mensajes de la parábola es esa. Recuerda, no es necesario dejar una actividad. ¿Y usted por qué no comparte la palabra? No, es que no puedo porque estoy ocupado. Lo que más se habla
en las personas, las familias, se comparten entre los amigos son las preocupaciones, las angustias, las dificultades, la incertidumbre. Las incertidumbres, no nos debemos quedar callados. Dios lo hace todo. En la parábola del sembrador, Jesús habla que cuando la compartimos es como llegar a un terreno. Y el terreno, hemos compartido los domingos anteriores, es el alma. El alma es nuestra y el alma a quien le compartimos la palabra. Donde va a sembrarse esa palabra, donde va a germinar, donde va a crecer hasta llegar a dar fruto es en el alma, en nuestra alma y en la alma de las personas que le compartimos la palabra. En esa alma la identifican con unos terrenos. Ya hemos visto 3 terrenos. Junto al camino, pedregales, espinos. En esos 3 terrenos, que son el ejemplo del alma, dice que hay situaciones que no permiten que en el alma de la persona o de nosotros no genere fruto la palabra. Recuerda, es escogido, eso no cambia. Dios le ama, eso no cambia. Dios vive en su interior, eso no cambia. Viene del cielo y va para el cielo, eso no cambia nada. ¿Para qué es la palabra y el evangelio? Para llegar a dar fruto y disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, una vida sobrenatural que solo la brinda Jesucristo el Señor, por la palabra de Él, su palabra, Él mismo. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro medio. Solo por medio de la palabra de Dios es que podemos llegar a esa vida sobrenatural que solo brinda en nuestro interior una plenitud de vida generada por Dios, independiente de las situaciones y circunstancias. Entonces compartíamos que la tribulación, los afanes, el engaño de las riquezas y de otras codicias eran ejemplos de por qué, si el entendimiento, en el alma está el entendimiento, la voluntad, las emociones, el intelecto, si todo eso está nublado, si nuestra voluntad, el intelecto, las emociones están nubladas, por ejemplo, por la tribulación o los afanes, el engaño de las riquezas y de otras codicias, la palabra está, pero no da fruto. Y dar fruto es disfrutar, valga la redundancia, del fruto del Espíritu. Es decir, que nuestra alma sea una verdad, el amor de Dios. Ese amor de Dios que leemos en 1 Corintios capítulo 13, que fue derramado en cada uno de nosotros. Lo increíble es que ese amor está en cada uno de nosotros. La diferencia es disfrutarlo. La diferencia es que esté vivo en el alma, que comience a germinar y a crecer, a llegar a dar fruto. ¿Qué es dar fruto? En nuestra manera de hacer, de actuar, se manifieste. Ese es el fruto. Porque ahí está el amor. El dar fruto es que genere eso en el alma, la fe. ¿Y la fe de qué nos guarda? De lo sobrenatural. Que la incertidumbre, pues cada día va a ser menor. Y no por nuestras capacidades ni por un entorno. Eso es sobrenatural. La fe lo que genera es una seguridad en lo que dice Dios, que está por encima del entorno. ¿Y usted por qué está tranquilo? Porque como decía David, porque solo Dios me hace vivir confiado. O sea, lo que dijo David, porque él no conocía la palabra fe, era que su vida estaba segura es en lo que Dios le había dicho a él. En esa palabra, en la fe. Entonces, la fe desaparece la incertidumbre. Ese es el fruto. Entonces, Dios nos llamó a que ese fruto se manifieste en cada uno de nosotros, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Entonces, el terreno es el alma. ¿Por qué no da fruto? Pero no es que la persona no la entiende y quedó ahí en no la entiende. Hagamos un alto. Cada uno de nosotros aún no entendemos muchas cosas del Evangelio. Y el no entender cosas del Evangelio
por eso no damos el fruto, o sea, no se manifiesta el fruto. Pero hemos avanzado en otras. Ese junto al camino no se refiere que el terreno es estático y quedó ahí la persona, no. Son momentos, circunstancias que en cualquier situación pueden suceder en nuestro interior y de las personas que le compartimos la palabra. Es decir, que en cualquier momento el engaño en las riquezas no permite que salga el fruto. La codicia de otras cosas no permite que salga el fruto. Las angustias no permite que salga el fruto, que la palabra germine, crezca y llegue a dar fruto. Y eso puede suceder en cualquier momento. Por eso lo compara con un terreno. Y el terreno, en lo natural, se hace el trabajo cada día. Para poder llegar a tener un fruto de lo que la persona esté sembrando, lo cuida cada día. ¿Sí? Cada día está pendiente de su terreno, porque sabe que en ese terreno sembró la semilla y es fundamental que el terreno esté bien, que no le llegue cizaña, que no le lleguen hongos, animales. Él está pendiente de ese terreno, que el terreno esté bien cada día. ¿Cuál es el mensaje? Que nosotros, cuando llevemos la palabra y nosotros mismos, al leerla cada día, estamos regando la palabra. Cuando leemos la meditación de cada día, estamos regando la palabra para que llegue fruto. ¿Y dónde debemos de estar pendientes? De nuestra alma. Así como el agricultor está pendiente del terreno y a medida que germina la planta y comienza a crecer, está pendiente del terreno y de esa planta que está creciendo, igual nosotros debemos de estar pendientes de nuestra alma. Pero sucede que el alma es donde menos cuidado tenemos. Y la palabra dice que de todo lo guardado, guarda tu corazón. O sea, el alma, la voluntad, las emociones. Guárdala porque de ahí está la vida. Cuando nosotros decimos nos sentimos felices, gozosos, es el alma. Nos sentimos tristes, angustiados, preocupados, es en el alma. Entonces debemos de cuidar esa alma. ¿Y cómo cuidamos el alma? Solo hay una manera. Solo hay una manera, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar en el cuarto terreno, que es la buena tierra. Y vamos a leerlo en los 3 libros, en Mateo, Lucas y Marcos. Esa alma necesita de la palabra de Dios y esa buena tierra se va forjando. Necesitamos tener cuidado de ella. Necesitamos hacer algo en nuestra alma para que sea ese buen terreno, para que la palabra se siembre, germine, crezca y llegue a dar fruto. Y así como habla una semilla en lo natural, se necesita tiempo para que llegue a dar fruto, es igual en lo espiritual. Nosotros no es que ya recibimos la palabra y al otro día vamos a dar fruto. Ya nuestra vida fue transformada al otro día y ya vamos a dar fruto. Por favor, no esperemos eso de nosotros ni de las personas que llevamos la palabra. No, como en lo natural se necesita un tiempo para que esa semilla crezca y germine, igual en lo espiritual. Y recordemos que cada semilla en lo natural, para que llegue a dar fruto, tiene diferentes tiempos. Igual en lo espiritual. Todos somos diferentes y para que llegue a dar fruto, unos darán fruto más rápido, otros se demorarán y otros aún mucho más. Pero todo es en el tiempo de Dios, porque quien da el crecimiento es Dios. Quien genera el fruto es Dios, el fruto del Espíritu. Pero ¿qué es lo importante? Es la responsabilidad legada nuestra es llevar la palabra y en nosotros esa relación con Dios, de leer su palabra y orar. Entonces vamos a ir a leer los 3 libros, lo vamos a leer la parte de la explicación y vamos a encontrar 3 acciones las cuales debemos de hacer nosotros, tener presente nosotros al leer la palabra. ¿Qué debemos de hacer nosotros, tener presente para que en nuestra alma esa palabra germine? Cuando tenemos claro que solo la palabra
es que le da vida al alma, le vamos a dar la prioridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque es claro que solo la palabra de Dios es que le da vida al alma. Quiere decir, cada día debemos de tener tiempo para llamarlo de alguna manera con el ejemplo natural del sembrador que va a su terreno y coloca la semilla, de trabajar en nuestra alma, dedicar tiempo a nuestra alma. ¿Y cómo vamos a dedicar tiempo a nuestra alma? Es la relación con Dios. Una relación viva, personal, no de penitencias, no de ritos, no de sacrificios. Algunas de estas, como decir los sacrificios, las penitencias eran de la ley. Otras son de doctrinas de hombre. No, la relación con Dios es viva. Es un Dios que está en cada uno de nosotros y que es real. Y esa relación es sencilla. Es solamente leer su palabra y orar. Vamos a ver 3 acciones que debemos de desarrollar para que el terreno, que es el alma, esté en un terreno bueno. Vamos a ir a Marcos capítulo 4, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. En todos recuerda que la oyen, pero dice que esa buena tierra la recibe. La palabra va de nuestro espíritu, va al alma y la recibe. La voluntad, las emociones, nuestra voluntad recibe la palabra. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? Debemos de leer la palabra. Nosotros compartimos la palabra. ¿El alma cómo está? ¿Está dura? ¿Cómo la vamos a recibir para que sea buena tierra? Esa respuesta está en Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Cada día que lea la palabra, debo de recibir la palabra. Recibir es como darle la bienvenida. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo la vamos a recibir? Dice, con mansedumbre. La palabra implantada. La palabra ya está en nosotros, pero está en el espíritu. Nuestro espíritu está limpio, santo, perfecto, es eterno. Cristo vive en nosotros. La palabra no es para el espíritu. Cuando nos levantemos cada día en la mañana, ¿por qué debo leer palabra? ¿Para mi espíritu? No, para nuestro espíritu no es para su espíritu ni para el espíritu de su amigo, no. Ese espíritu está bien, así no lo sepamos. Esa palabra la debo leer cada día, es para el alma. Entonces pareciera que emigrara, por llamarlo de alguna manera, sale el espíritu y va al alma. El alma la recibe, nuestra emoción es la voluntad. ¿Cómo la recibimos? Debemos de recibirla con mansedumbre para hacer buen terreno, para que esa palabra se siembre, comience a germinar, crecer y dar fruto. ¿Cómo la va a recibir? Con mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Dóciles. Dóciles, moldeables. Hay una parte en lo natural que dice fácil de educar. O sea, que nos dejamos guiar, dóciles. Cuando leemos la palabra, sabemos que la palabra es la verdad que permanece, que hoy es verdad y en 50 años va a ser la misma verdad, no ha cambiado. Ni va a pasar de moda, ni va a ser obsoleta. No, es la misma palabra viva y eficaz, que le da vida al alma. Recuerda, solo la palabra de Dios
es que le da vida a nuestra alma. ¿Cómo la recibimos? Dóciles, moldeables. Es decir, aceptamos fácilmente, no contendemos con la palabra, no nos endurecemos al escuchar la palabra, no somos tercos al escuchar la palabra. Porque si nos endurecemos, somos tercos, ¿sí? Nos confiamos en nuestra propia prudencia, en la doctrina del hombre, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, pues por eso la palabra dice que no germina y menos va a crecer. Porque si la leo y comienzo a cuestionarle, no, yo soy así, a mí nadie me cambia. Pues cuando Dios nos llamó a transformarnos de gloria en gloria. Es normal. ¿Y qué nos va a transformar? Pues transforma el alma, es decir, nuestro carácter, la manera de pensar, porque ahí está el intelecto, está la voluntad, nuestro hacer. Todo eso lo va a transformar la palabra. Cuando la leemos, ¿cómo la estamos recibiendo? Debemos de recibirla con mansedumbre. La palabra es viva, son acciones. Por eso no tienes que hacer ritos ni sacrificios. Es cada uno con la forma de lo que dice la palabra. Por ejemplo, honre a padre y madre. Y el papá y la mamá nunca estuvieron pendientes, nunca le dieron nada. De pronto el hijo se siente abandonado por el papá y la mamá. Y en el tiempo recibe la palabra. Él pensaba que como él trataba al papá y la mamá, pues estaba bien, en lo natural. Porque el papá y la mamá lo dejaron, no le dio nada. Cuando recibe la palabra, le dice, honre a padre y madre. Respételo, ámelo, esté pendiente, cuídelo. Si lo recibe esa palabra endurecido, con su propia prudencia, con su conocimiento, va a decir no. Porque mire cómo fueron ellos conmigo. Ahora yo estoy bien, pues no, porque ellos no estuvieron pendientes de mí ni me dieron nada. Fui yo solo que salí adelante. Ese pensamiento es endurecer, es una alma, una voluntad nublada, endurecida, no dócil, no está recibiendo la palabra con mansedumbre. Así como ese ejemplo, todas las áreas de nuestra vida. Todas, porque llegamos a conclusiones naturales. O sea, recibimos la palabra no con mansedumbre, no dóciles, sino lo opuesto, altivos. Recibimos la palabra como con soberbia. ¿Sí? Con soberbia. ¿Y qué es la soberbia? No necesito. Recibo la palabra y digo, no necesito, yo vivo bien. Soberbios. Entonces, siendo un escogido de Dios, porque no deja de ser escogido, no. ¿Viene del cielo, va para el cielo? Sí. ¿Tiene éxito profesional? También. ¿Pero de qué le sirve todo eso? Si en su alma, su corazón está endurecido hacia su papá y a su mamá, en el ejemplo que estamos colocando. Si siente rencor, resentimiento, odio, frustración. Mira, puede tener afuera los logros. El hombre lo aplaude, lo coloca en lo más alto, pero de nada le sirve. Y dice, pero imposible, nada le sirve. Es que Dios no miente, porque en lo profundo Él está mal. Y eso solo sabe Él y Dios. La palabra le llega a su vida y la debe recibir con mansedumbre. ¿Qué es? Esa es la verdad. Y Dios lo está llamando, porque recuerda que oye, estamos oye. Es decir, Dios le está mostrando la palabra, sino que al mostrar la palabra prevalece mi concepto, prevalece la posición natural, prevalece la propia prudencia y rechaza la palabra. Rechaza es que en el alma, pues la palabra no germina, es decir, no transforma, porque dice, me quedo con lo que yo digo. Entonces, cuando la recibo con mansedumbre, es el buen terreno. ¿Qué debemos de orar hoy? Pues la primera acción que hemos de orar es que cada día que leamos la palabra, porque recuerda el que oye, de pronto tenemos
áreas de nuestra vida que oímos la palabra y en algunas áreas somos mansos, dóciles, la recibimos con mansedumbre. Sí, así Dios, sí. Pero en otra área de la vida la leo y en esa área soy soberbio, altivo. No necesito la palabra. Yo he estudiado mucho. Pues en esa área no vamos a dar fruto. Y Dios nos llamó a disfrutar una vida sobrenatural. Pensemos hoy, meditemos, al leer la palabra, el alma nuestra es el terreno donde llega la palabra. Y esa alma debe ser buen terreno, corazón limpio, sano. ¿Cómo es? ¿Cómo recibo la palabra? Pero a veces llega la filosofía, la doctrina del hombre, peor aún, las tinieblas, la doctrina de las tinieblas, los engaños, y a eso sí lo recibimos con mansedumbre. Eso sí somos dóciles. Ejemplo, el engaño de las riquezas, la avaricia y la codicia, somos dóciles. No, si yo guardo, si yo montono, no. No, es que usted nomás le llegue, lo primero que va a hacer es apartar para Dios. ¿Cómo se le ocurre? Todas las deudas que yo tengo. Entonces recibimos la palabra altivos, ¿sí? Contendemos, no, así no es. ¿Por qué hay gente tan próspera y nunca diezman? El diezmo no es necesario para la prosperidad. Se llegan a conclusiones naturales y no entiende para qué es el diezmo y por qué se diezma. De ahí los estudios bíblicos que hacemos. Y pues si la palabra dice que apartemos de ser dóciles, ¿qué es dócil? Oiga, ¿por qué será? No debo contender, sino al segundo paso que vamos a compartir ahora. Pero no debe contender ni endurecer el corazón en cualquier área. ¿Qué hace la palabra? La palabra llega a nuestra alma, se siembra y comienza el proceso de germinar. ¿Qué es germinar? Va renovando la manera de pensar. ¿Y cómo sucede eso? Cuando la recibimos con mansedumbre. Ya fuimos llamados. Alguien oye la palabra, endurece el corazón. Entonces dice que no es buen terreno para que germine, ¿sí? Sin problema. O sea, cuando la recibo con mansedumbre, dócil, Dios va revelando esa palabra. Si no, y somos llamados, pues de allá Dios nos trae y nos hace entender ese buen terreno, pues con disciplina. Y nos vamos a demorar más y se va a sufrir, porque toda disciplina no es causa de gozo. Entonces, esa alma debemos de orar para que sea buen terreno con lo que vamos a compartir hoy y no con la disciplina de Dios. Recuerda, oye, todos oímos la palabra. Este es para el pueblo de Dios, los que Dios ha llamado para poder disfrutar de su reino aquí en la tierra. Si dice que hemos de tratarnos bien en la casa, no gritos, ¿por qué persistimos en los gritos? Hay que hacer un alto, dóciles, Señor. Recuerda que Dios está de nuestro lado, está de tu lado. Ayúdeme, Señor. Está de nuestro lado, ayúdeme. Dice que no debo gritar, manso, dócil. Transformar nuestro carácter como dice la palabra de Dios, y es de tiempo. Entonces lo primero es que vamos a recibir la palabra con mansedumbre. El segundo está en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Nabucodonosor fue altivo, orgulloso. Por medio del profeta, Dios le había dicho que Dios lo había colocado por cabeza en ese momento sobre todo el mundo. Nabucodonosor controlaba el mundo conocido en su época. Era la cabeza de oro. Era el rey sobre todo. Tenía mucho poder, riqueza, dinero. Todo lo que usted quiera lo tenía en su momento Nabucodonosor. Él se le olvidó eso en su alma, fue altivo, no reconoció a Dios. En ese momento Dios le hizo dar disciplina. Y al final, Nabucodonosor que dice, ahora entiendo. ¿Cómo entendió Nabucodonosor? Por medio de disciplina.
La segunda parte, cuando recibimos la palabra, lo segundo que vemos, la segunda acción es orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Ya nosotros estamos oyendo la palabra, no estamos congregando para saber cómo es el camino. El Evangelio nos lo muestra. Recuerda el ejemplo que vimos de bajar la velocidad, curvas, bomba de gasolina, hotel, cuando vamos viajando, que nos sirven para nuestro bienestar. ¿Le ponemos atención o no le colocamos atención? Es igual la palabra. La segunda acción es cuando debemos de recibir la palabra con mansedumbre y orar a Dios para que alumbre nuestro entendimiento. Recuerda que los de junto al camino, el primer terreno es que oyen la palabra y no la entiende. Entonces, como no la entiende, desiste y deja. Y no da fruto. Cuando oímos la palabra, la recibimos, debemos de orar a Dios lo que dice en Efesios 1, capítulo 1, versículos 16 y 17, que es el audio que tenemos antes de las prédicas en el canal de la congregación, que es, oramos para que Dios alumbre nuestro entendimiento, que nos dé revelación en el conocimiento de Él. Porque conocer a Dios, ver la palabra, hacerla y vivir en la palabra y que germine, viene de Dios. Eso no es humano. Si fuera humano, se enseñaría. La palabra se revela. Por eso es necesario que Dios nos haya escogido primero antes, como todos nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo. Llega un momento de nuestra vida cuando nos llama. Y cuando nos llama, oímos su palabra y Él la revela. ¿Cuál es la segunda parte para hacer buen terreno? Oímos la palabra, la recibo con mansedumbre. Señor, ahora oramos para que alumbres nuestro entendimiento. Que te reveles a nuestra vida cada día más. Que sea cada día más clara tu palabra. Porque si no se alumbra el entendimiento, si no la entendemos, desistimos. Entonces leemos una vez, 2 veces, asistimos. Y como en 2 veces que escuché, leí la palabra, asistí 2 veces, no entendí nada, dejo. Siendo escogido de Dios, siendo llamado por Dios, porque ya la oyó, sino que no la entendió. Entonces, como no la entendió, no germina en su alma y no da fruto. Entonces, va a vivir engañado en el mundo, siendo llamado por Dios. Dios nos llamó, Dios te llamó, no para seguir engañado. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios te llamó es para que demos frutos, para que usted dé fruto. ¿Qué es dar fruto? Que en tu alma germine la palabra de Dios. Que se manifieste su amor, su paz, su paciencia, su fe, su bondad, su mansedumbre, el dominio propio. Todo eso se va a ir manifestando en nuestra vida en el tiempo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Recibirla con mansedumbre y orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Que alumbre, ¿sí?, nuestro intelecto, la voluntad para hacer su palabra en medio de todas las circunstancias. En medio de todas las circunstancias con un corazón bueno y recto. Cuando recibimos la palabra y la palabra va alumbrando, esa palabra cobra vida en nosotros e impide, recuerda, la palabra es la única que impide que se manifieste las obras de la carne. Mientras estemos en la tierra, va a llegar ese engaño de la ira, de la idolatría, de la avaricia, de la inmundicia. Esos deseos engañosos siempre van a llegar al alma. Eso no necesitamos de nada. Eso brota continuamente. Pero para que la palabra se siembre en esa alma y germine, sí necesitamos leerla, que Dios nos llama y leerla, esa relación personal. Entonces la recibimos y la palabra sí impide. Entonces cuando la entendemos, entiendo la palabra y ante estas circunstancias tan difíciles, ya Dios nos ha revelado que debemos de dar gracias en todo porque es su voluntad. Dar gracias en todo porque es la voluntad de Jesucristo, es su voluntad para nosotros. ¿Y su voluntad cómo es? Buena, agradable y perfecta. Es decir, que cuando damos gracias en todo, ese es el camino.
No debemos de quejarnos. No debemos de renegar por las circunstancias ni quejarnos. Si están malas, pues hay que actuar para qué hay que hacer para salir de ellas, pero no renegar de Dios ni cuestionarlo. Si entendemos, lo hacemos. Si no lo entendemos, renegamos, siendo llamados por Dios. Entonces, cuando reniego y me quejo, ¿cómo está nuestro interior? Pues estamos mal. No hay vida, ahí es muerte. La palabra impide que se manifieste esa muerte, ese resentimiento, ese odio. Entonces, lo primero es recibirla con mansedumbre y lo segundo es orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. Que la oye y la entiende no es porque sea inteligente, recuerden. No, el que la oye y la entiende es porque Dios ha alumbrado. ¿Cómo así que Dios vive en cada uno de nosotros, que somos limpios, ¿sí? Santos? Viene. Cuando Dios llama a la persona, alumbra el entendimiento. Mira, es hermoso, no es obligado. Él solo va a ver el error. Dios le muestra el error, como nos lo ha mostrado a cada uno de nosotros. Qué error tan grande, tomando la plata con tanta dificultad que me tengo que ganar para ir y tirarla y la tiro en alcohol, en drogas, cigarrillo. Qué error tan grande. Dios alumbra el entendimiento y lo muestra a uno y dice, Dios mío, alumbra el entendimiento. Y Dios nos saca de esa acción por amor. Alumbra el entendimiento. La acción es porque nuestro entendimiento está entenebrecido. Recibo la palabra con mansedumbre y el segundo es alumbre mi entendimiento, Señor, para hacer lo que dice la palabra. Que comience a germinar para que llegue a dar fruto. Y no es por obligación, no es porque nos impongan algo, nada. Ni por miedo a Dios, tampoco. Que Dios es amor. La segunda parte es el entendimiento para que esa alma sea un buen terreno. El tercero está en Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, la tercera parte que debemos de hacer, la tercera acción es perseverar. De antemano sé que debo de perseverar en la palabra. Un ejemplo, en la segunda de no entiendo. Si no entiendo algo, no debo de desistir de pedirle a Dios que alumbre mi entendimiento. No debo de desistir de leer su palabra. El porque no entiendo, debo de perseverar en leer la palabra, en asistir al estudio bíblico, en congregarme y pedirle a Dios que me alumbre el entendimiento, porque solo Él lo hace. ¿Y cómo lo hace? Al oír la palabra. Entonces debemos de perseverar. Mansedumbre, recibirla con mansedumbre, orar para que Dios alumbre el entendimiento y perseverar en ella es un buen terreno. Si nosotros hacemos esas tres acciones, nuestra alma es buen terreno. Es decir, que cada día que le escuchemos la palabra, esa palabra va a germinar, va a estar creciendo al punto que llega y da el fruto. ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser y de obrar. La primera, la manera de cómo Dios nos transforma es la relación personal con Dios, que es leer la palabra y orar. Ahí debemos de perseverar. Leer la palabra y orar, debemos de perseverar. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Entonces Santiago 1:25 nos habla de la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la gracia, el evangelio. Recuerda que la ley que Dios le dio a Moisés dice que es ineficaz. Entonces esa no era perfecta. La palabra de Dios, el evangelio, la gracia es perfecta. Al oír ella y perseverar en ella. Entonces, ¿qué debemos de perseverar? Lo primero que nosotros debemos de perseverar es en la relación con Dios. Cada día debo leer la palabra y orar. Preguntemos, ¿aún pasa un día donde yo no leo la palabra y no oro? Pues el alma no es buen terreno. ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la preocupación? ¿Y por qué siento resentimiento? ¿Y por qué la envidia? ¿Y por qué la avaricia y la codicia? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estamos en una parte que necesitamos, que es perseverar. La recibo con mansedumbre, oro para que Dios alumbre el entendimiento, pero hemos de perseverar, estar firmes. Obstáculos para que no germine la palabra son las tribulaciones, las dificultades. Entonces la persona dice, pero yo orando bien, mire como yo todo lo que trato de hacer bien y mire los problemas. Si él no persevera en la palabra en medio de la dificultad, no va a dar fruto. Entonces, si la tribulación es mayor que perseverar, por eso es tan importante perseverar en la palabra, entonces deja de leer la palabra, deja de orar, deja de estar en el estudio bíblico y deja de congregarse. No persevera. Pues sí, le puede ir bien en la vida. Claro, es que eso no, en la vida fuera gente que muestre logros, pues muchos. Pero es que estamos hablando de nuestro interior, del alma. Estamos hablando de la vida de cada uno de nosotros. Recuerda que las casas, los trofeos, los logros, no te los puede meter al alma. Recuerda que ese trofeo, la casa, el carro, el negocio, todo, es en el momento que uno lo logra, es que el alma como que siente esa satisfacción. Pero pasa como la gasolina, pasan los días y eso se desaparece. Se desaparece. Y tú dices, pero ¿por qué se quitó la vida si era victorioso, logros? ¿Y por qué está en drogas y mire todo? ¿Y por qué tiene depresión? Sí. Pero solo la palabra nos da vida al alma. Solo la palabra de Dios. La droga, eso no le da vida al alma, solo las neuronas y las quema y destruye la vida. Es un engaño, igual que el alcohol. Entonces, alumbrar entendimiento y sacarnos de allá y ver lo precioso que somos nosotros, el privilegio tan grande el cual Dios ha tenido con nosotros, pues eso no tiene precio, eso no se puede comprar. Y cuando usted le comparte la palabra a alguien, le está dando lo más valioso sobre la tierra. Es la palabra de Dios, no son ritos. Usted no le está compartiendo penitencias ni sacrificios. Usted no le está compartiendo filosofías ni doctrinas de hombres, ni de la oscuridad, brujería. Usted no le está compartiendo nada de eso. Le está compartiendo la gracia que nos fue dada antes de los tiempos. Le está compartiendo lo celestial, lo eterno a su amigo, a su compañero de trabajo, a su familiar. ¿Quién hace todo? Dios. Porque Dios es el que sabe a quién escogió y el que llama es Él, no nosotros. ¿Cuál es nuestra labor? La del sembrador, salir a sembrar. En los terrenos, Dios hace en el terreno. Lo que pasa es que cuando ya nos congregamos y comenzamos a conocer, nos muestra cómo es ese terreno, cómo lo podemos nosotros hacer un terreno bueno para que no sea punta de disciplina como Nabucodonosor. Nabucodonosor dijo, ahora sí entiendo, pero después de pasar 7 años muy difíciles de su vida. No, Dios nos llamó que sea por revelación. Entonces debemos de perseverar en la palabra. Ante las circunstancias difíciles, perseverar. No dejar. ¿Sí? No es que mire, yo llevo 1 día y medio y mire el problema. Pues persevere otro día y medio. Y si lleva 3 días, persevere otra semana. Y si nada, persevere 6 meses. Y si todavía nada, persevere 1 año. Y si no, 10, 15, 20, 30. Mientras estemos en la tierra, una clave es perseverar en la palabra. ¿Qué es perseverar? Hacerla. Hacer la palabra.
Yo no puedo hacerla hoy y mañana no. Pasado mañana sí, me olvido y dentro de 6 meses vuelvo. No, no, así no vamos a dar fruto. Sí, vamos a andar sobre la tierra, pues que Dios no nos llamó a que estemos aquí en la tierra, sino a tener vida y vida en abundancia. Dios nos llamó a una vida sobrenatural plena que solo genera Él. En medio de las situaciones y circunstancias, Él la genera. La vida está en nuestra alma y la da Cristo el Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, perseveremos de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Recuerda que ese bien es hacer lo que dice la palabra. Porque si pensamos en hacer el bien en lo natural, para cada persona es diferente el bien. Pero cuando el centro es la palabra, ahí se acaba la opinión. Entonces, ese no nos cansemos pues de hacer el bien es la palabra. No nos cansemos pues de hacer la palabra. Porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayar, perseverar. No desmayar, perseverar. Si en lo natural es un principio el perseverar, pues en lo espiritual igual. Si en lo natural es fundamental, en lo espiritual igual. Es vital perseverar en la palabra. Abraham es un hombre que perseveró en la palabra. Él perseveró en la palabra. Dice que no dudó, plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Perseveró en la palabra, plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Pasaban años y él convencido de la palabra de Dios, perseveraba. O sea, él ni un día se dejó de acostar con Sara, todos los días. Mañana, tarde y noche, todos los días, porque era la labor que le tocaba a él, perseverar, él no dudó. Familia, Dios nos llamó a una vida sobrenatural. No vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Qué es perseverar en la palabra? Vivir por fe. ¿Qué es desistir? Vivir por vista. En el tiempo, al perseverar en la palabra, Dios cumple. ¿Y por qué sabe que Dios va a cumplir? Porque es que la palabra dice que Dios no miente. Entonces, yo debo de perseverar en la palabra. Dios no miente. La palabra dice que Dios ama al dador alegre. ¿Y usted por qué diezma? ¿Porque lo obliga? No. ¿Y usted por qué diezma? Porque Dios ama al dador alegre. Pero sigue igual, no importa, Dios ama al dador alegre. En el tiempo estoy organizando la finanza, Dios está alumbrando el entendimiento. ¿Y por qué está mal? Porque me endeudé y necesito un tiempo pues para salir de la deuda. Pero ya Dios alumbró el entendimiento. Es que me metía en cosas por vanidad. Ya Dios alumbró el entendimiento. Y comienza un proceso que sale y luego usted va a ver otra vida en la persona. Perseverar. Dios ama al dador alegre, Dios no miente. Perseverar. Familia, no podemos en la congregación para ir madurando en la palabra, nosotros no nos movemos por vista. Con la situación de la pandemia, hace 1 año y medio predicamos que Dios genera todos los tiempos y que todo es para bien. Porque esto es generado por Dios, esto no, o sea que eso es para el bien nuestro porque algo Dios nos está mostrando. Y debemos de orar cada día para ver qué enseñanza nos está dejando todas estas cosas. Pues que nada hay fuera después de Dios, que aparte de Dios no hay nada. ¿A dónde vamos a ir? Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es vivo. No son ritos, no son sacrificios, no son penitencias. ¿Qué es? Es hacer su palabra. Esa es la gracia. Por eso el empleado, un jefe, el dueño, nunca va a querer salir de un bendecido de Dios que esté haciendo la palabra de Dios. No, usted está seguro en su empleo, porque usted está dando toda su capacidad, porque usted trabaja para Dios. Usted trabaja para Dios, usted hace su trabajo con toda su capacidad. Usted no va a generar cizaña al trabajo, usted no va a hablar mal de los compañeros, ni hablar mal del jefe, no. Imagina una persona así, lo quieren, dicen, no, venga, esto es lo que necesitamos. Entonces sacan y usted ahí firme. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo que dice la palabra de Dios. Si sale, Dios le tiene 3 puertas ya abiertas, listas. ¿Por qué? Porque Dios dice que abre las ventanas de los cielos, hasta que sobreabunde, que Dios alimenta a las aves del cielo.
es hacer la palabra, perseverar en ella cada día. Pero una es leer la palabra, hacerla, ¿sí? Cada día. Ir haciéndola, no por momentos. Lo que Dios va alumbrando debemos de hacerlo y generar. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Recuerda, recibir la palabra con mansedumbre, que Dios alumbre el entendimiento y perseverar en ella, independiente de las circunstancias. En Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración. La oración es en todo tiempo. Pero caemos en un error en orar solo cuando hay dificultades. En orar solo cuando hay angustias. En orar solo cuando no hay trabajo. En orar solo cuando hay enfermedad. En orar solo cuando hay una dificultad en el trabajo o en la familia. Eso se soluciona. Familia, hay un privilegio que tiene solo el pueblo de Dios, que hablar con Dios. Entonces dice la palabra, dice orando en todo tiempo. Perseverancia. Valga la redundancia, Señor, ayúdeme a orar cada día. Esa es una oración. Es que orar es hablar con Dios, contarle a usted qué tiene en el alma. Pues dice, eche las angustias en Dios. Entonces, ¿qué vamos a orar? Pues orar es hablar con Dios. No tiene que repetir nada, ni hablar bonito, no, es qué tienes en el alma. Entonces, echar las angustias en Dios. Señor, vea, tengo esta preocupación, este problema, esta dificultad. No puedo dormir, mire el estudio, mire el trabajo. Tengo esta incertidumbre, todas las angustias, todos los días, écheselas en Dios. ¿Por qué debo de hacerlo? Porque recibo la palabra con mansedumbre. Ahí dice, no voy a ser más terco, no se la eche a mí. No, pero ¿cómo dar gracias si no tengo trabajo? ¿Cómo dar gracias? Reciba la palabra con mansedumbre, sea agradecidos con todo. Y en la oración hay que dar gracias. Entonces, ¿qué hacemos en la oración? Echar las angustias en Dios y damos gracias. Gracias por todo. Y las peticiones, el trabajo, el viaje, la ropa, la transformación nuestra, sí, en la parte espiritual, ahí van las peticiones de todo. Eso es una oración. Orando cuando en todo tiempo. Recuerda que algo hermoso que tiene el Evangelio es que no es puntual. Porque el reino es hoy, todos los días son iguales. Cuando Dios alumbra el entendimiento y ve que todos los días iguales, porque el día es el que estás viviendo. No importa qué fecha es, debes de estar gozoso. Es el día que hizo el Señor. No tienes que esperar una fecha especial, es cada día. Ni días, ni lugares, no. La vida está en el interior. Es cada día cómo nos sentimos, en el trabajo, en lo que hacemos, donde usted esté. Cada día, orando en todo tiempo. Perseverar en la oración. No, es que yo llevo orando 15 años y no me ha contestado. Sigo orando otros 15 años. Bendecido, perseverar en la oración. Perseverar, no puedo desistir. Jesús dijo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo mismo, no desmayar. ¿Qué es lo opuesto a perseverar? Persevere. ¿Qué quiso decir Jesús? Persevere en la oración. ¿Cómo lo dijo él? La necesidad de orar y no desmayar. ¿Cuál es el mensaje? Persevere. Cada día, ¿qué debemos de hacer para tener un buen terreno? Recibir la palabra con mansedumbre, no ser altivos, no ser soberbios hacia Dios, la palabra, moldea nuestro carácter para nuestro bien. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Alumbre, pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento y perseverar en orar, leer la palabra y hacerla. Con estas cosas, nuestro terreno, que es el alma está preparado. El alma está preparada a toda hora. Va a estar recibiendo esa palabra, va a estar germinando, va a estar creciendo y va a llegar al fruto en cada área, en el tiempo. Y cada día nuestra vida sobre la tierra va a ser sobrenatural, más allá de nuestras capacidades. Una vida que solo genera Dios en nuestro interior, que se manifiesta. La vida está en nuestro interior y se manifiesta.
en todas las áreas de nuestra vida. Y recuerda que dice, primero busca el reino de Dios y todo lo demás viene, ¿qué? Añadido. Conociendo eso, vamos a Salmos capítulo 51, versículo 10. Decía David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cada día hemos de pedirle a Dios, como lo dijo David, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio, un alma en la cual esté preparada todos los días que estemos preparados para que esa palabra germine en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace Dios? Por Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Cómo hace todo Dios? Por la palabra de Dios. Y mira lo que dice, cómo es la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es la que genera todo. Entonces, familia, vimos la parábola del sembrador, y recuerda que estamos hablando sobre disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Buena tierra es nuestra alma. Todos nosotros debemos de estar trabajando para que esa alma esté dispuesta, sea un buen terreno cuando escuche la palabra. Entonces recordemos, recibirla con mansedumbre, orar para que Dios alumbre el entendimiento y luego perseverar en ella independiente de las situaciones. Perseverar independiente de lo que sienta por los deseos engañosos, persevero en la palabra. Independiente de la situación que haya, persevero en la palabra. Al hacer eso, esa palabra va a germinar y va a dar fruto, familia. Vamos a disfrutar esa vida sobrenatural que solo da Dios. Solo milagros, el poder de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.